Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Volviendo al Primer Amor. Hoy estamos contentas de estar nuevamente aquí. Para iniciar un nuevo estudio, entramos en una nueva etapa, en un nuevo personaje bastante conocido, Yes. que estábamos con mucha anticipación, esperando estudiar lo que vamos a estar cubriendo hoy y estaremos entrando en Hechos 9. Yes. 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 Bienvenidos, y espero que hasta ahorita estos últimos 8 capítulos que hemos estudiado, hayan sido de gran bendición para sus vidas. Pero para iniciar vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, gracias por que nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es vida, Señor, sabemos que es la que nos limpia, Señor, sabemos que es por la cual, Señor, llegamos a conocerte más y más, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo las palabras, trayendo, Señor, a memoria lo que ya, Señor, hemos estudiado acerca, Señor, de este capítulo que vamos a estar viendo hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo también, Señor, llevando este mensaje, Señor, haciendo eco, Señor, a todas aquellas personas que lo van a escuchar, Señor, que sea también de transformador, Señor, como ha sido para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre eterno, y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. 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 So, estaremos tocando el 9 del 1 al 31. El 31. Esos son los versos que vamos a estar cubriendo. Y aquí nos da la introducción del famoso Saulo. Y antes de empezar, ¿verdad? A indagar en los versos, vamos a ver quién es este personaje. Saulo es un nombre judío, después es llamado Pablo, es el nombre que más conocemos, Pablo. Um, y Pablo es su nombre romano. Ujú. Normalmente vemos que el Señor le cambia los nombres a ciertas personas. A Pablo no se le cambió el nombre, él solamente empezó a usar su nombre romano cuando empezó a predicar a los gentiles. Él es Saulo, nombre judío, y Pablo por su nombre romano. Él nació en Tarso, una ciudad pequeña en Turquía. Él pudo obtener su ciudadanía a través de su nacimiento por sus padres. Mm, Eso los vemos confirmar en Hechos 22. mm. Él se crió en un hogar religioso, por eso que sabemos que Pablo sabía mucho, él sabía mucho Sí, de la ley, él estudió tenía mucho conocimiento, él era un hombre bien a los inteligente, pies de bien preparado. Gamaliel. Ujú. Ahora, él se crió en un lugar religioso, no cristiano, dos cosas diferentes. Saulo fue enviado entonces después a Jerusalén a estudiar, donde después se convierte en fariseo practicando el judaísmo, Judaism, right? Ujú. En Filipenses 3, de 4 al 6, nos confirma que Pablo viene del linaje de Israel, so he's an Ujú, Israelite, ujú. y él viene de la tribu de Benjamín. Amen. Amén. Um, Él practicaba el judaísmo, que para más decir, la gente que practican el Torah, right? Ujú, ujú. La gente Estudian el que Torah. Ujú, estudian el Torah, sabe lo de la ley de Moisés y todo eso. ujú, Son gente bien estricta. El judaísmo creen en un solo Dios. mm, Ellos creen en un Dios omnipresente, omnipotente, el creador del universo. Para el judaísmo, el cristianismo es una blasfema. ujú, Por eso vemos eso que entra un Saulo, una persona que empieza a perseguir a los cristianos, porque para él lo que ellos estaban haciendo era blasfema para el Dios que él le servía. sí, sí. Él tenía conocimiento de Dios, pero lo que estaba era un religioso Ujú. extremista. Extremista. Yeah. Amén. Yeah. Comenzamos con el versículo 1. Yes. Want to read all of it? ¿Todos los 31 versículos? No. No, No. just hasta el 9. Yeah, yeah, está bien. You read, I read. I can read it. Okay. All right. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Am, Ese hasta el verso, es eso, el eso 1 al el 9. 9. Sí, y vemos aquí que Pablo, pues era el que amenazaba, el que estaba en contra de los discípulos, ¿no? Yeah. El que vino y él se ofreció. Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si ahí se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino los trajera presos a Jerusalén. Es decir, yo quiero hacer ese trabajo. Él fue y se puso Yeah, voluntario, no lo yeah. buscaron a él. Y ahí fue en el camino, ¿no? Cuando él escuchó, me imagino yo que esa voz de Jesús, Yeah, que le llama y le dice, ¿por qué me persigues, yeah, no? Y ahí fue cuando tuvo él ese encuentro yeah. glorioso, con nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, una de las cosas que me llama la atención y que mencionábamos temprano es de que no cuestionó a Dios. Mhm, Cuando se le fue dada la orden, él no cuestionó a Dios, sino que se le hizo el llamado y se le dieron instrucciones, ¿no? mhm. Y él vino y siguió las instrucciones tal y como el Señor se las indicó. Yeah. Y vemos, el viaje de Jerusalén a Damasco son aproximadamente de 6 días. Ujú, Son de 6 días, 130 millas en total, de esa era la distancia. Um, Entonces la palabra dice, cuando él ya estaba llegando a Damasco, es ujú, que esto sucede. ujú. Eso ya habían pasado, ya tenían ya días dándole carretera para Carretera, allá. sí. Y entonces también la palabra registra en Hechos 26, en Hechos 22, el mismo, Hechos 22 y Hechos 26, el mismo Pablo nos revela que esto sucedió a mediodía. Ujú, Eso significa que el sol estaba ujú, encendido. Eso ujú, estaba el sol estaba en su buena. Y entonces también en el Hechos 26 registra que la luz que resplandeció ujú. era más fuerte que el sol. Que el sol. So, imagínate tú a mediodía, por ejemplo, nosotros que estamos en Texas, right? Ujú. A las 12 a la 1 no se puede salir porque eso es candela por todo. Tú no puedes ni abrir los ojos bien porque es very strong, Son las right? 6 de la tarde y todavía es candela afuera. Y entonces molesta los ojos. Sí, sí. Imagínate una persona caminando esa distancia de Ujú, 6 días. Me imagino going through, I'm guessing, through deserts, right? ujú, ujú, Um, o que sea la manera en que estuvieran ellos yendo a Damasco y que le venga una luz más fuerte ya que el sol que ellos han estado pasando y like, you're gonna react like, what in the world is going on? right. Right? Y también registra que él se cae, no se cae de un caballo, no registra que se cae de un caballo, de un camello, de un burro, No de lo que dice, sea que la diga. palabra no dice dónde No se re- cayó, solo dice que cayó. que cayó. Las 3 veces que Pablo habla de esa experiencia, él nunca revela de dónde se cayó. Ujú, No es sí. importante. Que sea la Ya, no manera es donde esté, importante. Sí. si es, I mean, it doesn't say it. Pero hay dos cosas que Saulo hace cuando él se cae. Él primeramente pregunta, ¿quién eres, Señor? Ujú. Y después pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dos cosas. Él quiere saber la identidad de Dios, Amén. right? Ujú. Y entonces él quiere saber, hey, what is it? Dame Ya después, instrucción. sí, Dame sí. esa instrucción que tú tienes para mí. Y ese momento, ¿no? En esa pregunta tan importante que no, a mí siempre me gusta hacerme preguntas, tanto como le hago al Señor, porque esa se trata de una relación, ¿no? Ujú, De que nos conocemos unos a otros, yo preguntándote, te hago preguntas para conocerte más. Igual yeah, al Señor le hacemos preguntas y me gusta esa pregunta que le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, o sea, el Señor contestándole. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando lo que acabas de decir, ya cuando conoció la identidad ujú,
del que le hablaba. Entonces dice, a quien tú persigues, dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ya sabiendo la identidad, Yeah. este, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos esa instrucción de parte de Jesús hacia él, ¿verdad? Ujú, Y él no pregunta, él no sugiere, ujú. él solamente hace. Right? Él solamente hace. Que si fuera a mí, yo hubiera dicho, irme a dónde, por qué Ah, calle, una izquierda, una derecha, ¿y qué tú quieres que yo haga ¿o ya? por O qué sea, yo? ¿Por qué oh, no alguien más? O sea, y exactamente. ¿Por llegan, qué todos que no están conmigo o todos que están ¿y qué conmigo? voy a hacer cuando llegue allá? ¿Qué tienes para mí? No, Sí, el Saulo, el terrorist, right? Porque este era era un un terrorista. terrorista. Él solamente, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Se levantó Sí. y fue y hizo exactamente Ujú, lo que el Señor le mandó a le hacer. mandó a hacer. Ahora vamos a hablar sobre eso de dura cosa te es dar cosés contra el aguijón, porque Ujú, yo indagué en eso. Yo quiero saber qué era cosés y qué era el aguijón, qué es lo que significaba eso. ¿Verdad? Cosés significa resistencia. ujú, El aguijón es un palo que se usa para guiar a los ujú. buey, right? Con los A los bueyes, sí. bueyes. Entonces, cuando lo ponemos todos juntos, ¿verdad? El buey es Saulo, Ujú, el amos ujú, Jesús. Es Ujú, Jesús. El aguijón es esa instrucción ujú, que ujú. el Señor, ¿verdad? Esa dirección que el Señor le está haciendo a Saulo. Pero Saulo, siendo lo que quería hacer, creyendo que estaba defendiendo lo que estaba defendiendo, lo que él había creído, lo que él había nacido, estudiando, él ponía resistencia a perseguir, ¿verdad? Y vemos como Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí, no Sí. a las personas, no, a mí. Jesús se hace responsable de esos que estaban creyendo Porque y que que es, estaban sí, sirviéndole. sí, o sea, porque somos de Él. Ya, ya. Somos de Él, le pertenecemos a Él. So, si te metes conmigo, o sea, si eres una hija de Dios, te estás metiendo con Dios. Exactamente. Y entonces vemos eso, ¿verdad? Ese buey que es Ujú. Saulo poniendo resistencia a la instrucción, poniendo resistencia a la dirección del Señor. Y si nos ponemos nosotros en esa misma posición, Sí, somos igual que Saulo. No somos estamos igual. matando, Ya. I mean, físicamente, pues quizás matando gente con nuestros labios, la Sí, forma en la que sí, hablamos, sí. ponemos resistencia a la dirección que el Señor nos está mandando, Ujú. ponemos resistencia a la instrucción del Señor, ponemos resistencia a la misma palabra del A Señor, la voluntad de al- Dios. a todo, Sí, a todo. sí. No somos tan diferentes como Saulo, Amén. ¿verdad? No Amén. somos tan diferentes como Saulo. So, Jesús le dice, dura cosa, like you messing with fire, like you messing with fire, poniendo resistencia a De eso que esas. es lo Sí, verdadero. sí, 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 sí. ¿Ya? Y una de las cosas que ya en el versículo 8 entonces Saula se levantó de tierra y abriendo los ojos dice que no veía. ¿Ya? Me imagino que impactante para Saulo, ¿no? Tantas cosas en este primer encuentro, ¿no? Hay cuatro encuentros de los que vamos a hablar en estos versículos. El primer encuentro con Jesús, ¿no? Habla de ese primer momento dramático, ¿no? Escuchar esa voz y ya después él cayendo al suelo, viendo esa luz resplandeciente, escuchando esa voz, recibiendo instrucción, pero ya después dice que cuando ya se Ujú. levantó, dice, abriendo los ojos y te imaginas no poder ver, Oh, Lord. quedarte ciego de un momento a otro, ¿no? ¿Ya? Y dice, no, no, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole por la mano, eso no significa que él no iba solo, porque dice que Ujú. levantándole la mano, porque habían otras personas ahí con él, le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ni bebió. Y es que Pablo tal vez estaba en ese momento meditando, pensando en todas las cosas terribles que había hecho en el nombre de Jesús. I mean, esos son síntomas de depresión. Porque, I mean, la Biblia no menciona la depresión, pero sí vemos personas que tienen el síntoma de depresión. Just Ujú. clarifying. Sí, Pero también algo bien, bien bonito que yo veo es que este encuentro no se dio solo. Que quizás si Saulo hubiera sido el único, quizás ni se lo creen. oh, sí, 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 No, sí. nadie se lo va a Ujú. creer.
Ujú. Entonces, la palabra dice en el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y Right? ellos En fueron testigos de esa voz y la testigos. escucharon también. Exactamente, son en el tiempos bíblicos, aún en el tiempo de ahora, pero en tiempos bíblicos se necesitaba 2 o 3 testigos para confirmar un hecho. Sí, Right? sí. Esto pasó. Necesitaban 2 personas o 3. Habían testigos de lo que había pasado con O para Saulo. que no hubiera duda, como habías mencionado, hey, había sido un largo viaje, tal vez todo viaje, Estaba aún deshidratado, estaba con hambre, hallucinating. alucinando, Ujú, sí, o sea, para que no dijeran, oh, esto fue que lo soñé, o mm, esto fue que me quedé un momento dormida, o sea, solo en viajes en carreteras en estos momentos. Ahí ponme 4 horas en un carro, estoy desesperada y eso yeah, que en carro, aire acondicionado. Imagínate caminar tal vez en un desierto o arriba de un animal o en lo que ellos estaban viajando por seis yeah, días, no durmiendo en tu cama, no teniendo o sea, todas esas cosas. O para que no quedara duda, el ujú, Señor dijo, este momento tiene que ser y Pablo tiene que tener la seguridad que quien lo llamó fui yo. yeah, Y ya después se le hace una referencia acerca de eso, en el versículo de la verdad, de quién fue a él que lo llamó, yeah, de ese llamado, que no, ah, ese llamado, ese evangelio que él recibió, dice en Gálatas 11:24, perdón, en Gálatas 1:11, perdón. Amados hermanos, dice, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Dice, mm, no lo recibí, mi mensaje de ninguna fuente humana ni de nadie me lo enseñó. Dice, en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo, yeah, de yeah, revelación directa, ¿no? Ese que no quede duda. Hey, el mensaje que yo recibí, dice, no es parte de mi imaginación, porque muchas cosas, a veces cuando, no que no confío, cuando las personas dicen, oh, soñé tal cosa que el Señor me habló, o soñé, cosas así cuando las personas, dicen, y estoy segura que el Señor puede hablarnos de muchísimas formas, pero, o sea, yo voy a estar dudando, cuando el Señor te habla, tú tienes esa certeza mm. de que quien me habló fue el Señor y el Señor se va a encargar de que tú tengas esa certeza, de que no va a haber No va a haber duda. dudas de que Él fue el que te llamó. Me gusta mucho esa parte y ya continuamos aquí con estos relatos tan interesantes Yeah, de esto y entra el segundo encuentro que yeah, tiene Pablo, ¿no? El segundo encuentro lo vemos ya en el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, y se le aparece el Señor a alguien más, a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Dijo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Solo está diciendo, hey, hay uno que está en esa casa que está orando. Vemos que hay un Pablo, bueno, es Saulo orando. Me imagino yo que orando por arrepentimiento, pero el hombre estaba orando porque el Señor le dice, hey, hay alguien ahí que ora. Y entonces mm. ya le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Él ya te vio en visión a ti. Y o sea, le está So, diciendo, ya el Señor, aún ya en ese tiempo de ceguedad, ujú, ¿verdad? ujú. Que está Saulo, el Señor le está trabajando en él, Ese porque le trabajo, mostró en sueño, right? ujú. No puede ver, se mostró en sueño, hey, Ananías, Ananía, Ananías, una ajá. persona va a venir, Una persona, ¿verdad? bueno, el Señor le está hablando a Ananías y le está diciendo, hey, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, dice que entra y le pone, o sea, el Señor trabajando Ya, simultáneamente en los dos, tanto en el corazón, como tanto en la vida de Pablo ya. en ese momento, como en la vida de So, ahí vemos, Ananías. vemos 2 visiones al mismo Ajá. tiempo, Ananías teniendo una visión y Saulo teniendo una Exactamente, una visión. visión. Sí, porque ella dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mm, Y Jesús le está diciendo a Ananías, hay un hombre que está en visión, hay un hombre que está en Judá orando, ujú, y entonces de ahí continúa. Ananías que, ah, en el 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ya. Él sabía que eso de la ceguera era temporal. Entonces Ananías respondió, Señor, y aquí viene Ananías y dice, Espérate. he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mm,
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invoquen lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mm. Y aquí vamos a pararnos aquí. Una de las cosas que me gusta mucho de Ananías, porque Ananías sabía la reputación de él. O sea, Ujú. aquí lo menciona y le dice, me estás llevando donde El terrorista. no sé si estás bien, pero este es el que están matando Mm. a los santos, le dice. O sea, este están matando a los santos, a tus santos. Entonces, a los que invocan tu nombre. Le dice, esto es lo que él anda haciendo. Y me gusta mucho que Ananías no dijo, yo no voy, sino que Ananías en obediencia y confiando en el Señor. Y era más importante porque el Señor le dice, ve porque ese instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Cuando uno entiende que este de extender, de engrandecer su reino, no tiene nada que ver conmigo y contigo, sino que se trata de su reino. No te va a importar lo que tú tengas que Yeah, padecer. yeah. Entonces, Ananías, bueno, ahí está Ananías No, asegurándose, sí, yeah. You sure? asegurándose que sea el mismo, ¿no? Yeah. Que sea el mismo, pero me gusta mucho esa actitud de Ananías y dice, el Señor le dijo, perdón, el 16, porque yo, dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el 17 fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, así como el Señor lo había mostrado, Ujú. dijo, hermano, y ya le habló, hermano, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo Yeah. tomado alimento, ya tenía hambre el hombre, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Para Ananías fue más importante engrandecer el reino Yeah. que su propia vida, porque él fue allí arriesgándose a de que este hombre le echara mano Ujú, con ujú, miedo, ujú. pero dijo, Señor, o sea, yo voy lo que tú digas. Señor, no es mi deseo, no son ni mis miedos, no son ni mis temores, Yeah. sino lo que tú es engrandecer tu reino. So, tenemos que enfocarnos en eso, que no se trata de mí, ni de ti, ni de mi comodidad, porque muchos pensamos que quieren que el Señor nos use, pero estamos comenzando, pensando nosotros en nuestras comodidades. Yeah. No, el Señor es lo que tú digas y que estemos dispuestos nosotros así como mismo Jesucristo, que dio su vida, así nosotros dar nuestras vidas por engrandecimiento del reino, no Yeah. que nos van a ir a matar. Gracias a Dios no estamos en esos tiempos ahorita, pero, o sea, dar nuestro tiempo, poner nuestro esfuerzo, que sea realmente engrandecer su reino, que sea realmente el ministerio, algo serio, ¿no? Algo que tomemos en serio, una prioridad en nuestras Yeah. vidas. Si uno se imagina, yo imaginando y haciéndome como like a picture in my head, Saulo sentado en donde estaba sentado y toda la gente afuera, ahí tenemos No, ese metido, era un escándalo. ahí tenemos metido al tipo este que nos vino a matar, al que nos vino a matar, y aparte de eso está ciego. Y está ciego, Y ahí lo sí, tenemos que estar cuidando y sí. dándole comida aunque no quiera comer. Right? Amén. Sirviéndole, right? Sirviéndole, Pero sí. hay algo que me llama la atención mientras estábamos leyendo, y es que vemos, vemos dos cosas que podemos comparar, ¿verdad? Y es que cuando el Señor se le aparece a los dos, ¿verdad? Vemos que Saulo dice, right? Um, él le dice, primero que dice quién eres, y después él le dice, like, what do you want me to do, right? Ujú, ujú. That's in verse. Él temblando, él le dice, ¿qué quieres que haga? Y vemos también a Ananías que le dice, right, heme Ajá, aquí, heme aquí. la misma respuesta, Ajá. right? Pero entonces cuando vemos que a Saulo le da la instrucción, Saulo no Igual, responde sí, nada, sí. solamente hace lo mismo, lo que el Señor le mandó a decir. Ujú, Pero cuando el Señor le da instrucción a Ananías, al que le sirve, ujú. he's like, hold on, Sí. espérate, tú me estás diciendo a mí que Pero, to go and, you know, pero lo de Ananías era válido por la I reputación que mean, tenía Saulo en like, ese it entonces. was, pero vemos la
la reacción Sí, sí. de un inconverso y de un converso. Mm. Como algunas veces, no que Ananías was going against God's word, aunque lo cuestionó, sí, like, wait, hold on, are you sure? Sí, ese Él hombre quería quería estar seguro, asegurarse, sí, sí. pero vemos como algunas veces cuando el Señor nos manda a hacer cosas, como que estamos dame confirmación. Ujú. Like, give me confirmation. Y muchas veces el Señor nos manda a hacer algo. Señor, espérate, dame otra confirmación, otra confirmación, otra confirmación. Al punto that it's like, all right, now you're doubting what God has sent you to do. Sí, sí, So sí, it's like, how many confirmations do you need? sí, You know, sí. obviously no fue lo que pasó con Con Ananías, Ananías, sí. pero veo esa comparación entre Saulo cuando el Señor le da esa intrusión, que él solamente se para sin, like, I'm just going to go do this, Sí, a una persona que le sirve al Señor, que es discípulo del Señor. Algunas veces nosotros mismitos nos hacemos nuestra propia, we become nuestra propia piedra de tropiezo, sí. right? Ujú. Doubting, right? God's instruction. I'm saying again, no fue lo que pasó con Ananías, pero vemos esa comparación Esa en la comparación, en la reacción. reacción de los dos ante el llamado, ¿no? Ujú, Y ujú. en el 20 ya enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Yeah. Estamos hablando de Saulo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, ellos estaban todavía en dudas pensando, como que Mhm. este es una trampa, ¿no? Para poder, para To que lure us in. echarles mano, sí. Pero Saulo mucho más se esforzaba porque Mm, tenía que borrar esa reputación. Y, y muchas veces, no es que no nos esforzamos, digo yo que, el cuando el Señor nos quiere usar, el Señor es bueno, el Señor nos quiere usar, pero nosotros hay esa, no sé si sea ser, tal vez arrogancia, ¿no? Arrogancia porque Saulo en ese entonces, siendo Saulo, y no se le quita todo el conocimiento que él tenía. ujú, O ujú. sea, él se conocía la ley como no alguien más, y él mismo lo dice, hey, tú quieres a alguien, o sea, alguien que tiene ese orgullo, es él, ¿no? Yeah, Porque yeah. judíos de judíos, cuando él mismo se describe, pero vemos aquí a un Saulo esforzándose aún más solamente para ganarse la confianza, porque cuando has tenido un verdadero encuentro con Oh, Dios, yeah. no importa It lo que marks tú you. Te marca. sabes, no importa lo que tú has hecho, no importa absolutamente nada. Tu mirada está en Él y está enfocada en el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Ujú. Solo vemos aquí, ¿no? Pero Saulo mucho más y se esforzaba y confundía a los judíos que muraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y esto es de que, y después sigue en el 23, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, ellos dijeron a este lo vamos a Ujú. matar Ahí antes te que lo no mates perdimos. este lo vamos a matar, dijeron, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de Ujú. día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mm, ¿Se imagina? Y ya después el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataban de mm, juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuera un discípulo. Necesitaba de alguien que estuviera dentro. Necesitaba de alguien que estuviera dentro. Y vino Bernabé. Entonces Bernabé, que significa hijo de consolación, hijo de mm. ánimo. So tenemos que tener un Bernabé. Tenemos que tener un Ananías en nuestra vida. El ministerio de Dios nunca va a ser de un llanero solitario, Yeah, y si no estás acostumbrado a trabajar en grupo, vete a servir una iglesia. Y si no vas a ver, o aprendes o sales huyendo, porque no es fácil. yeah, Pero siempre tenemos que entender que esto no es de una sola persona, yeah, de que el yeah. Señor va poniendo personas claves en nuestras vidas. Ujú. Porque siendo Saulo, tuvo que haber un Ananías que fuera a orar por él, ponerle manos para que recobrara la vista. Yeah, Tuvo que haber un yeah. Bernabé para que se lo introdujera. Entonces aquí vemos el tercer encuentro, ¿no? Que tiene, y tomándole lo trajo a los apóstoles. Y ese fue el cuarto encuentro cuando es introducido a los otros apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muchas veces tienes que alguien levantar la bandera por ti.
¿no? Mm. Muchas veces yo muchas veces voy a tener que levantar tu bandera, porque si tú te pones a hablar de tú misma y tú dices, oh, yo prediqué, si no tengo que venir, yo estaba ahí cuando Stephanie predicó y vi cómo las personas y el Espíritu Santo se derramó. Testimonio, testigos. Testigos, sí. Y Ujú, muchas veces eso se trata de animar. O sea, ujú. si vienes tú porque ya a ti te tienen miedo, déjame, yo lo hago por ti. ¿Cómo necesitamos esas personas en nuestras vidas? Necesitamos Bernabés, necesitamos obedientes como Ananías sin temor a ir Ujú, y ujú. morir por el verdadero evangelio. So, si sirves al Señor, ese es mi consejo. Rodéate de Ananías y de Ya, ya, Bernabés, ya, ya, ¿no? ya. Rodéate de Bernabés porque no lo vas a poder hacer solo. No, Va. y vemos como que también Ananías tenía esa confianza en el llamado de Saulo, Sí, porque el Señor ya le había revelado a él, hey, claro. yo lo he llamado para hacer esto, esto y esto. Y también vemos como Ananías no le dijo a Saulo lo que el Señor le había revelado a él, Ujú. porque imagínate. Un Saulo, ya que tenía el ego hasta arriba, a mí el hombre fue al frente lo vimos en el principio, Saulo fue a la sinagoga de Damasco, él quería ir él pidió cartas para la sinagoga de Damasco. So, Sí, él fue al sumo sacerdote. I mean, voluntario. Oh, sí, él él la tenía, tenía, like, era muy conocido, yeah, tenía he had poder, title. claro He que was sí. like, so imagínate que entonces a ese Saulo, ¿verdad? Ananías le diga, oh, el Señor te va a llamar para que le predique a reyes de reyes, Ujú, Él te va a llamar para que haga esto, haga lo otro, predique a los gentiles, todo este llamado ujú, grandísimo ujú, que Pablo tenía ujú. a ese Saulo que acaba de tener un encuentro, no se le sube el ego a la cabeza. I mean, if you think about it, porque Ananías nunca le mencionó a Saulo lo que el Señor le Le había había revelado, el no, propósito que tenía con él, claro. sino que a través de que empezó Saulo a predicar, Ananías estaba ahí al lado de él. Ujú. Estaba al lado de él, porque ya sabía, hey, este es instrumento de Sí, Dios. sí, sí, que va A a este ser Dios lo usado, va a dice, para usar. hablar a reyes, para hablar, sí, sí. Yeah, Y yeah. estaba con ellos, ya en el 28 y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente. Jesus, esa palabra, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos, dice, procuraban Todo el matarle. mundo quería matar pobre Saulo. Eso le pasa por estar él queriendo matar a todo el mundazo. Ahora tables have turned, Ya, y right? esa palabra denonadadamente significa que él hablaba con mucha intrepidez, esforzándose, forzaba, eso hablaba, ¿no? Eso significa esa palabra, que él Okay. hablaba con intrepidez y era intrépido y esforzándose. Dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron Cesarea, y le enviaron a Tarso. Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y Saulo no está en el picture, ahora todo el mundo tiene paz. Ahora sí, porque eso, ¿no? Porque el que los perseguía se había convertido. Ujú. El que los perseguía se había Ya, ya, ya. convertido. Y es aquí que, cómo se cumple, ¿no? El evangelio de Dios va a ser Mm, va a ser, o sea, o el que está persiguiendo no se convierte o es quitado, ya. pero el evangelio no va a dejar de ser proclamado. Y lo vemos que cada vez que hay persecución, lo hemos visto en esta iglesia, ¿no? Ver la iglesia de Hechos, es como ver, no que podamos compararlos con la iglesia de los momentos de ahorita, ¿no? Son tiempos diferentes, pero si vemos de que, hey, las persecuciones, las aflicciones siempre van a estar ahí, ¿no? Ya. Siempre van a estar ahí, pero el evangelio nunca va a de estar creciendo, nunca va a dejar de ser Extendido. propagándose, ¿no? Ya. Extendiéndose, porque lo vemos aquí cuando los hermanos, los mártires de los que estudiábamos, de Esteban, el evangelio fue y creció después de eso. O sea, cada vez que había una persecución, el evangelio se Ya, extendía. ya, ya. Viene y viene Saulo y ya después a o se quita, pero terminó convirtiéndose y siguió porque había paz, ya no había alguien que los anduviera siguiendo para entonces y no solamente eso, sino que estaba alguien
con tanto conocimiento, con una conversión tan milagrosa como fue la Yeah. de Saulo, que ahora, enseñaba las verdades, todo ese conocimiento que él tenía y anunciaba, con esforzándose, como nos dice Yeah. la palabra, ¿no? El evangelio, Yeah. hablando de ese encuentro que había tenido con Jesús. Y So, gloria a Dios vemos, por ello. ya, y vemos eso de que eh, Dios usa a quien quiera, right? Sí. Dios usa a quien quiera hasta al más malo, right? Hasta el más malo. Vemos como muchas personas aún en la cárcel se convierten y reciben al Señor. Ujú. Gente que han hecho, pero hecho cosas que uno dice, ¿cómo es que aceptan al Señor y ya todo se borró y son hijos de Dios y se van para el cielo si mueren en Cristo? Porque es así. Si al Sí, Señor le sí. place, es Ujú, así. Es ujú. cuando tú aceptas al Señor, reconoces, right, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por ti. La palabra dice que todo eso es echado a lo más profundo y ya tú Amén. eres una nueva criatura en Cristo. Y vemos over and over and over que Dios usa a personas que no son, como decimos hoy en día, calificadas. Ujú, He's not looking for qualified. Dios no ujú, está buscando a la gente que son cualificadas, porque si tú eres cualificada, tú lo puedes hacer por tu propia ujú, fuerza. ujú. Tú lo puedes hacer con tu propio conocimiento, Sí, sí, right? sí, Pero sí, Dios busca a esas personas que no son cualificadas sí. para expandir su reino, para Él glorificarse. Ujú, Y no es que una persona calificada no pueda ser llamado para el reino del Señor, no ujú, es eso. Claro que hay mucha gente que son calificadas ujú. para propósito del Señor, que el Señor usa a su manera. Amén. Pero hay veces que pensamos que, oh no, que yo tengo que ser calificada con la idea de que es con mi propia fuerza. Sí, no, y vemos aquí, ¿no? Acerca de lo que estás diciendo, como termina ya el último versículo que vamos a leer ahora, y dice que se acrecentaban, o sea, hablando de la iglesia, hablando sí, la iglesia en sí en ese momento, se acrecentaban, dice, y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, quien nos fortalece, quien nos Ujú, capacita ujú, es el Espíritu Santo, yeah, el que nos da ese deseo, ¿no? Ese deseo de ir y proclamar, ese deseo de seguir, engrandeciendo, ese deseo de seguir trabajando, no lo que sepamos, ujú, no lo que sepamos de que hay que estudiar y tener conocimiento, mm, claro que sí, pero el Señor siempre dice que lo más vil del yeah, mundo, lo yeah, lo desechado, dice que eso lo va a usar para su gloria, para su gloria, para yeah, su gloria. yeah, Y esa es otra de las cosas, ¿no? Que no se trata de mi gloria, no se trata del mí, del yo, sino que se trata de Él yeah, y para su expandir el gloria. reino. Amén. Yeah. So si hay algo que podemos llevarnos es, o que yo puedo llevarme, es cuando el Señor llama, heme aquí. Ujú, ¿Qué quieres que haga? ujú, Y hacerlo así, la instrucción que Él me da sin preguntar, ujú. ¿verdad? Es tener esa plena confianza de que lo que sea que mi Padre me mande a hacer, yo estoy confiada porque Él me lo está mandando a hacer. Sí. Yo tengo su respaldo, Mm, yo tengo su sustento, aun cuando yo creo, oh no, yo no tengo la capacidad, pero el Señor me mandó a hacerlo. sí. No tengo el conocimiento, pero el Señor me mandó a Amén. hacerlo. Cuando el Señor te manda a hacer algo, it doesn't matter how it's going to happen, right? El Señor se encargará de traer las personas, el Señor se encargará de traer los recursos, el Señor se encargará de traer el conocimiento. Sí. Solamente es ir y hacer lo que Amén. el Señor ha mandado a Sí, hacernos. lo que yo me llevo de esto es que es bueno rodearse de personas ananías que sean obedientes, a Ujú, personas que puedan ir y orar por ti, siguiendo la instrucción de Dios, ¿no? Y personas como Bernabé. So, rodéate de Ananías y de Bernabé, es alguien que vaya y mm, pueda hablar por ti cuando tú no lo puedas hacer. yeah, Que nos rodeamos de las personas claves, personas llenas del mismo deseo, ¿no? Con el mismo deseo que uno tiene, que fue el mismo deseo de ellos, de ir y ser obedientes a lo que el Señor les había enviado a hacer. Eso es lo que estaban ellos haciendo. yeah. Amén, igual Y, que Saulo. y vemos que Él no fue a buscar un Ananías o un Bernabé. Mm, mm. El Señor se lo mandó. Amén. El Señor se lo mandó. So, ora al Señor para que te mande un Ananías y Ananías Bernabé y a tu Bernabé. vida. Ya, ya, Amén. ya, deja de estar hablando para que te mande otras cositas. Bueno, hasta aquí con Hechos 9, del 1 al 31. Y esperamos verlo en 2 semanas. Amén. Amén. Vamos a orar para cerrar este episodio, ¿no? Gracias, Señor Dios, por la oportunidad de una vez más estar unidas, Señor Dios, y estudiar y escudriñar tu palabra, Señor Dios.
Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos a tus instrucciones, Sí, Señor Jesús, que podamos, Señor, ser guiados por ti, ser dirigidos por ti, Señor Dios, y que podamos ser obedientes a lo que sea que tú nos mandes a hacer. sí, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, que es tan hermosa, Señor Dios, y tú nos las dejaste, Señor Dios, para poder tener conocimiento, Señor Dios, y entendimiento, Señor Dios. Te damos Sí, gracias por todo lo que Jesús. harás y continuarás haciendo. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amen and amen. Amén. All right. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amen.